Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga poderosamente, siendo hoy 15 de junio del año 2026. Te saludo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, el único, el inigualable, aquel que dio su vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario. El alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y aquel que ha de venir por siempre, por los siglos de los siglos. Aquel que sin duda nos tiene en este lugar reunidos para que podamos escuchar palabra viva de parte de Él. Amén. Toda la gloria y la honra es para Él por siempre, por los siglos de los siglos. La enseñanza de esta tarde la he titulado El camino hacia Dios. Te repito, el camino hacia Dios. Hermanos, para nadie es un secreto donde vivimos en tiempos donde las personas simplemente buscan respuesta a todo lo que vivimos, a todo lo que hacemos. Buscan respuestas. Amén. Están desesperados por respuestas, sin duda. Las personas buscan un camino, una forma, una manera para poder ser felices. Amén. Buscan ese camino para prosperar, camino para sanar heridas, buscan caminos para encontrar la paz, sin duda. Amén. Pero, hermanos, hay una realidad muy relevante acá, y es que pocas personas realmente están buscando el camino más importante de todos. Amén. Que es el camino que simplemente conduce hacia nuestro Dios. Hermanos, muchos piensan que todos los caminos llevan a Dios, y la palabra de Dios nos advierte de esto. Otras personas creen que basta con solamente ser una buena persona, quizás en sus actos. Creen que con eso, ese camino ya los va a llevar a Dios. Otros creen que una religión en particular, amén, puede salvarlos. Y otros piensan que simplemente tendrán tiempo más adelante de poder acercarse al Señor. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña algo que es completamente distinto, muy diferente, amén, a lo que realmente hemos escuchado, a lo que realmente quizás nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, amén, nuestros familiares o quizás personas en la calle nos han enseñado. Y es que Dios no dijo al hombre, no dejó al hombre perdido sin una dirección. No. Dios abrió un camino, amén, para el hombre. Entonces quiere decir que ese hombre, usted y yo, tenemos un camino. Y ese camino se llama Jesucristo. Entonces hoy veremos que, sin duda, hay caminos que nos impiden llegar hacia Dios. La pregunta acá está: ¿cómo podemos realmente llegar verdaderamente a ese camino? ¿Y por qué Cristo es la única esperanza de la humanidad? Eso es lo que vamos a desarrollar en esta enseñanza de esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el pecado sin duda nos alejó del camino que Dios ya había trazado desde un principio de la creación para cada uno de nosotros. Amén. Y eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 59. Te invito a buscar la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Amén. Lo tenemos acá. La palabra de Dios nos dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse. Continuamos acá arriba. Y quieren acercarse a Dios. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios
en esta tarde. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que la humanidad fue creada para tener una comunión real con nuestro Dios. Amén. Adán caminaba con Dios, dice la palabra de Dios. Había entonces una cercanía, amén. Había una relación, una cercanía, una relación. Había armonía entre ellos, amén. Porque para que eso sucediera necesitaba darse estos tres factores. Pero, hermanos, cuando el pecado entra al mundo, aparece una separación espiritual. Entonces el pecado no solamente rompe reglas, hermanos. No solamente rompe reglas. El pecado rompe relaciones. Amén. Muchas personas, hermanos, creen que están lejos de Dios porque Dios se alejó de ellas. Amén. Pero la realidad es muy distinta, es muy diferente, amén, a esto que acabamos de mencionar. Y es que fue que el pecado es el que produjo realmente la distancia entre el hombre y Dios. Y esa es la distancia que sigue existiendo el día de hoy, amén, en nombre de Jesús. Hay personas, hermanos, que quizás pueden tener dinero, pero no tienen paz. Tienen una familia, pero siguen sintiéndose en su interior vacíos. Tienen un buen trabajo quizás, pero no tienen ni siquiera un buen propósito o un propósito trazado para ese trabajo. Porque para todo en la vida debe haber un propósito, amén. Para todo en la vida debe haber un propósito. Usted no puede hacer una acción simplemente por hacerla vacía, sin ningún porqué. Todo debe tener un porqué. Hay personas que tienen éxito, hermano, y viven angustiados. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Hermanos, porque es que ninguna bendición material, ninguna cosa que nos pueda ofrecer este mundo puede llenar este espacio que solamente Dios puede ocupar en tu vida y en la mía. Amén. Y el corazón humano fue diseñado para ser llenado por Dios. Y entonces por eso el hombre, como tal, intenta llenar esos vacíos, ese vacío que siente. ¿Con qué? Con entretenimiento, con dinero, con trabajo, con redes sociales, con relaciones sentimentales, con fama, placeres, amén. Y todo este tipo de cosas vacías que solamente son de momento, amén. Pero nada de esto, hermanos, nada de esto finaliza funcionando y nos damos cuenta. Eso lo vemos en esta sociedad, amén. Usted lo puede ver en sus familiares, usted lo puede ver en sus amigos, usted lo puede ver en la calle, en el trabajo, y a donde usted vaya puede ver este tipo de flagelos, amén. Porque el problema no es exterior, no es exterior como el mundo nos lo ha hecho creer. El problema realmente es espiritual, amén. Ese realmente es la raíz del problema. Entonces muchos intentan acercarse a Dios, pero se quieren acercar a Dios, ¿sí? Tienen la intención, pero sin abandonar aquello que realmente los aleja de Él. Entonces quieren la bendición, pero no hay un arrepentimiento sincero. Porque cuando hay un arrepentimiento sincero, amén, el hombre o la mujer que pide perdón no vuelve a cometer el mismo pecado, o simplemente lucha con ello hasta lo imposible para no cometer el pecado. ¿Sabe por qué? Porque hay arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento de boca como muchas personas que simplemente lo que hacen es repetir, repeticiones vanas, hablan por hablar. Intentan incluso hasta mentirle a Dios, cosa que no se puede hacer. Usted y yo sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, amén. Él sabe todo, Él conoce, Él escudriña su corazón. Entonces es importante que cuando usted realmente se arrepienta de corazón. No se arrepienta de boca, porque Dios le está viendo si realmente usted se está arrepintiendo de boca o simplemente ese arrepentimiento existe o alberga en su corazón, amén. Entonces podemos ver personas que quieren la bendición, pero no hay un arrepentimiento sencillo, pues genuino, como debe ser. Entonces quieren llegar al cielo, las bendiciones y todo aquello que la palabra promete, aquellos que son fieles, aquellos que son verdaderos, aquellos que están parados en la brecha. Todas esas bendiciones las quieren, pero no tienen obediencia. Quieren esa paz,
que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice su palabra, que es cierta. Amén. Pero continúan alimentando ese pecado que los aleja de Dios. Porque recordemos algo bien claro. Dios ama al pecador. Amén. Dios ama al pecador. De eso no hay ningún tipo de duda. Pero lo que no realmente Dios no ama es tu pecado. Es eso que tienes oculto. Es esa mentira. Es ese engaño, esa hipocresía, esa murmuración hacia los demás. Eso no lo ama Dios. Amén. Entonces, mientras tanto, el pecado esté gobernando el corazón de esa persona, lamentablemente, ese hombre o esa mujer va a continuar perdido. Amén. Y es una verdad que no podemos cambiar. Porque para llegar a Dios, realmente, necesitas estar arrepentido de corazón. Necesitas primero recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Estar arrepentido de corazón. Nacer de nuevo, como lo dice la palabra. Nacer de nuevo. Amén. Hermano, Jesús es el único camino hacia Dios. Y esto lo ratifica claramente la palabra en el libro de Juan. Amén. Libro de Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. ¿Qué nos dice el libro de Juan 14, versículo 6? Dice así la preciosa palabra de Dios. Jesús le dijo. Está en rojo, quiere decir que son palabras textuales de Jesús. Amén. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Sino por mí. Entonces esto nos revela una verdad bastante importante. Y es que, hermanos, no hay más camino. No hay otro camino, no hay otra persona, no hay otro nombre que se mencione en la palabra de Dios por el cual usted pueda llegar hacia Dios. Solamente Jesús es el único camino. Y como lo dice su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esto es bastante relevante, porque muchas personas creen que van hacia Dios por hacer obras buenas, o por creer en cierta religión, o por creer en cierto hombre o cierta mujer. Amén. Pero hay una verdad que hay que dar descubierto acá, y es la de Juan 14:6, donde nos dice que Él es el camino. No dice yo soy un camino. No lo dice así, hermano. Dice yo soy el camino. No hay más. Juan 14:6. Juan 14:6. Dice yo soy el camino. Quiere decir que no es una alternativa. No. No es este puede ser el camino, no. Dice que es el camino. O sea, no hay otro. Hay un solo camino que nos lleva a Dios. Él es la verdad. Amén. Es la verdad. Y es la vida. Por medio de Él obtenemos vida. Él es la verdad. Y Él es el camino. Y dice, nadie, escucha bien, nadie viene al Padre, escuche, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que solamente a través de Él podemos ir al Padre. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra, en los cielos, para que toda rodilla se doble y reconozca que solo Él es el Señor. Amén.
Es necesario observar cuidadosamente esto, donde Jesús nos dice que solo hay un camino, que Él es el camino, que no hay más alternativa. Y hago mucho énfasis en esto porque lamentablemente en la calle hay mucha falta de información. Y esta falta de información es porque las personas no leen la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, amén, tus ojos espirituales son abiertos. Tus oídos espirituales son abiertos. Tu espíritu es alertado, es enseñado. Amén. Comienza a obtener sabiduría. Pero mientras no leamos la palabra de Dios, mientras tengamos la palabra de Dios encima de una repisa, de un mueble, quizás al lado de la cama, o quizás guardada en una gaveta, lamentablemente podemos tener la solución a nuestros problemas, a nuestra vida, pero de nada nos sirve. Esto es lo mismo, lo puedo comparar de la misma manera con que usted tenga el celular más moderno del momento, pero si usted lo tiene apagado, usted no puede disfrutar del potencial que ese equipo le puede ofrecer a usted. Amén. Es lo mismo. Y dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lamentablemente estamos en un tiempo donde las personas no quieren leer. No quieren leer. La verdad está acá. Es cierto. Pero ¿de qué le sirve a una persona que no quiere leer? Que no quiere buscar, que no le interesa, que le interesa más otras cosas, quizás, que la verdad que no solamente puede encaminar tu vida, sino que puede salvar tu alma. Amén. Porque ¿de qué te sirve tener de todo en esta tierra cuando tu alma se va a perder? A ver, ¿de qué te sirve? Porque nada de lo que tenemos acá nos podemos llevar. Amén. No nos podemos llevar la casa, ni el carro. Mire, ni la familia se la puede llevar usted. Ni siquiera la ropa que usted tiene puesta, porque todo eso se queda ahí. Amén. Lo que sí realmente es importante es que su alma se vaya con ese Dios amado y hermoso que dio a su Hijo para que muriendo por ti y por mí en esa cruz pudiera darnos vida eterna. Amén. Entonces podemos ver que no hay más opciones, que tenemos una sola opción y un solo camino. Él habló de una exclusividad absoluta, como lo vemos en la palabra. Y esto quizás puede parecer ofensivo para el pensamiento de hoy en día, porque vivimos en una cultura que nos enseña que todas las creencias, incluso lo comparan con religión, y dicen que todos son iguales, que todos llegan al mismo Dios. Pero hermanos, la palabra de Dios es contundente. Es contundente. Dice claramente, acá en Juan 14:6, que no existe otro puente entre Dios y el hombre. No existe otro Salvador, que no existe otra puerta, que no hay, escuche bien, otro mediador. Amén. Entonces imagine usted una persona que está perdida en el océano. Hermano, ese hombre o esa mujer que está perdida en el océano no necesita un mapa. Necesita son rutas seguras. Amén. O imagine un enfermo que está grave. No necesita 100 médicos ni 100 diagnósticos, no. Lo que necesita es el tratamiento correcto. De la misma manera, hermanos, ocurre con la salvación. De la misma manera, porque la humanidad espiritualmente está perdida. Y Dios envió a la única solución. Escuche usted, a la única solución. ¿Quién es la única solución? Jesucristo. Dios envía a Jesucristo, que es la única solución, el único puente. No hay otro que nos pueda conectar directamente a Él. ¿Y por qué Cristo es el camino? Hermanos, porque Él llevó
tus pecados y mis pecados en esa cruz. Porque Él murió en lugar tuyo y mío. Cuando era quien lo merecíamos éramos nosotros, Él lo hizo por ti y por mí. Porque Él venció a la muerte. Amén. No hay otro que haya vencido a la muerte. Porque Él resucitó. Porque Él abrió nuevamente ese acceso directo a nuestro Padre. Amén. Donde el pecado, hermanos, cerró la puerta. ¿Sabe qué hizo Cristo? Abrió esa puerta. Gloria a Dios. Eso hizo. Cristo abrió esa puerta. Muchos conocen acerca de Jesús, amén, en la actualidad, pero no caminan con Jesús. Algunos admiran a Cristo. Algunos lo admiran, sí, sin duda, pero no han entregado su vida realmente a Él. No lo han entregado realmente a Él. Muchos escuchan, hermano, prédicas y enseñanzas y todo este tipo de cosas, amén. Pero siguen siendo gobernados por su propio corazón. Y el problema, hermanos, no es conocer la información acerca de Cristo Jesús, ¿no? Ese no es el problema realmente. El problema es rechazar al único Cristo que puede salvarnos, amén. Ahí radica el problema. Caminar hacia Dios, hermanos, requiere rendir toda nuestra vida, no parte de nuestra vida, no un pedazo de nuestra vida, no algunos años, no, es toda nuestra vida. Porque es que todo lo que usted tiene y yo tengo le pertenece a Él. Porque nos dice su palabra que nos compró a precio de sangre preciosa. Amén. Entonces ya no nos debemos a nosotros, sino a Él. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Amén. Mateo 16, 24. ¿Qué nos dice el libro de Mateo? Dice acá: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y... Aquí está la parte que a nadie le gusta. Y tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, hermanas, el camino hacia Dios no es solamente una oración, como muchas personas lo han planteado. No es solamente asistir a la iglesia los domingos, los martes, los jueves, los viernes, no lo sé. ¿Cuántas veces asistas a la iglesia a la semana? ¿O cuántos días lo hagas? No es solamente cambiar algunos hábitos, amén, algunas costumbres, no. Es una rendición total, total. Jesús claramente nos enseñó que seguirle implica renunciar al gobierno propio. Es negar o renunciar a su mal carácter. Es renunciar a ese yo soy así y nadie me va a cambiar. Amén. Es renunciar a esa soberbia que muchas veces te gana. Es renunciar incluso a veces a nuestros sueños, porque a veces nuestros sueños no son los sueños de Dios. Amén. No son a veces los sueños de Dios. Y aquí encontramos uno de los mayores obstáculos de cada uno de los seres humanos: la autosuficiencia.
El creer que yo lo puedo hacer todo, de que yo puedo todo y que todo es por mi mano. Amén. Porque la humanidad quiere vivir sin la dependencia de Dios. Y eso no es posible. Cuando usted entrega todo, quiere decir que ya usted no depende de usted. No depende de la circunstancia. Ya va a depender de Dios. Es comenzar a depender realmente de ese Dios en el que usted cree. En ese Dios que murió por usted para darle vida. En ese Dios que te compró a ti y a mí a precio de sangre preciosa. Pero el hombre muchas veces quiere seguir tomando sus propias decisiones. Quiere seguir dirigiendo su destino. Amén. Se niega a dejarlo hacer. Quiere definir lo bueno y lo malo a su manera, muchas veces. Porque lee la palabra. Pero esto no me gustó mucho. Entonces lo voy a definir a mi manera. Lo voy a moldar a como yo soy, a como me gusta. Hermano, eso no puede ser así. La verdad es la verdad y la verdad está escrita. Jesús es la palabra. Es el que era y el que ha de venir. La palabra no cambia porque usted quiera darle una interpretación distinta. Pero el verdadero camino comienza cuando dejamos de sentarnos nosotros mismos en el trono de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón, y realmente permitimos que Cristo reine en nuestras vidas y en nuestro corazón. Amén. Allí precisamente es que comienza todo. Allí comienza todo. Pero muchas personas en la actualidad dicen, yo puedo solo. ¿Lo ha escuchado usted? O también dicen, no necesito a Dios. Cuando les va bien, muchos dicen así, que no necesitan a Dios. O otros dicen, yo no necesito ayuda, yo soy autosuficiente, yo puedo hacerlo. Yo tengo 2 manos, 2 pies y yo puedo hacerlo. Y tengo la idea, tengo todo. ¿Lo ha escuchado usted decir? O quizás era así, porque yo sí. Pero hermano, cuando realmente llega ese momento de crisis, amén, cuando llega ese momento de crisis, llámese enfermedad, llámese un fracaso, llámese un mal negocio, llámese depresiones, tristeza, problemas familiares, pérdidas, entonces descubren que sus fuerzas y su autosuficiencia tenían limitantes. Amén. Allí descubren recién que su autosuficiencia tenía limitante y finaliza agotándose. Pero hermanos, tengo una buena noticia, y es que la gracia de Dios nunca, pero nunca se agota. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y es que el verdadero problema no es la falta de recursos muchas veces. El verdadero problema está en que un corazón que quiere vivir sin Dios no puede realmente ser feliz, no puede realmente ser lleno de Él, porque no anhela su presencia, no anhela esa relación con Él. Porque una persona puede tener hijos hermosa, amén, pero puede seguir perdida. Puede que tenga una carrera muy exitosa, amén, pero sigue vacía cuando nadie lo ve, cuando está solo o sola. Quizás tiene reconocimientos grandes acá en la tierra, amén, tenga un cargo de alta envergadura, pero seguir lejos de Dios. Lejos de Dios. Y lejos de Dios nada somos. Ni usted ni yo somos nada cuando estamos lejos de Dios. Ahora yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué realmente es lo que está ocupando ese primer lugar que solamente Dios debería ocupar?
Puede que sea la comodidad que tienes, o el dinero, el orgullo a lo mejor, o quizás esa famosa autosuficiencia, o un pecado oculto, una doble vida, no lo sé, o una indiferencia espiritual. Porque mientras algo, escucha bien, esto es cumbre, mientras algo o alguien esté ocupando ese centro de tu corazón, Cristo no puede reinar completamente allí, amén. Mientras usted no suelte y esté listo para soltar, para que Dios sea el que se pueda entronar allí, para que Cristo pueda entronarse completamente en tu corazón, es necesario soltar y entregarle todo a Él. Él va a saber qué hacer, se lo aseguro. Hoy Dios sin duda nos está mostrando una realidad muy poderosa a usted y a mí. Y es que el pecado nos separó, pero Cristo, en su inmensa misericordia y amor por la humanidad, abrió el camino nuevamente. Y ahora debemos decidir si vamos a caminar por ese camino, porque esa decisión es personal. Entonces la pregunta no es si Dios existe, amén. No es si Dios existe. La pregunta sería más bien, ¿estás caminando hacia Él? ¿Estás caminando hacia Dios? Porque la pregunta tampoco sería si conoces muchos versículos de la Biblia o conoces mucho de la Biblia. No. Más bien hablaría por ¿has entregado vida a Cristo? Esa sí podría ser. Tampoco depende de cuántas veces asistes a la iglesia. Amén. La pregunta acá real es, ¿tu corazón realmente pertenece a Jesús? ¿O le pertenece a algo o a alguien? ¿A quién le pertenece tu corazón? Esa pregunta la dejo al aire en tu mente. Porque quizás hoy Dios está hablando contigo, directamente y muy frontal, amén. Tal vez llevas años alejándote, o vas y vienes. Estás como la marea, va, viene, pero estás y no estás. Quizás conoces de Dios, pero no tienes esa relación real con Él. Porque no se trata de conocer, muchas personas conocen, incluso hasta el diablo lo conoce. Amén. Pero el asunto realmente acá está, lo cumbre de todo, es tener una relación real con Él. Son dos cosas muy distintas, amén. Son cosas muy distintas, conocerlo y tener una relación real con Él. Tal vez has intentado quizás llenar esos vacíos interiores con cosas materiales. Con cosas materiales o no lo sé, con qué estés intentando llenarlo. Pero te aseguro que te debes haber dado cuenta de que nada de eso que has tratado para llenar esos vacíos han funcionado. Porque solamente hay uno que puede llenar esos vacíos. Y ese se llama Cristo. Él es el único que puede reconciliarte con el Padre. Porque dice su palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hermanos, hoy es tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de volver a Dios. Hoy es tiempo de rendirte de corazón a Él. Hoy es tiempo. Si tú hoy realmente reconoces que necesitas a Jesús, si entiendes que has vivido lejos de Él, si deseas comenzar una nueva vida, Él quiere invitarte. Él quiere invitarte el día de hoy. No es mañana, no es pasado, no es la semana que viene, no es el mes que viene, es hoy.
Porque es que Cristo sigue siendo el único camino que nos lleva a Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. La pregunta acá es, ¿cuántos de los hombres y mujeres que están acá desean dejar el camino del mundo y comenzar a caminar con Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente quieren reconciliarse con ese Dios que lo dio todo por ti, por mí, para darnos vida y vida en abundancia? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy quieren recibir a Cristo como su único Señor y Salvador? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los valientes o las valientes? Porque la mayor decisión de una persona, hermanos, no es tomar una profesión, no es elegir una profesión, no es una casa, no es un carro o cualquier dirección. La mayor decisión es elegir el camino que nos conduce directo hacia Dios. Amén. Y ese camino tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Si Dios hoy ha hablado, esta tarde ha hablado a tu vida, ha hablado a tu corazón, y sin duda has tomado la decisión correcta de entregar tu vida a Cristo en esta tarde, yo te invito a que repitas conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado y que me he apartado de tu voluntad. Entiendo que no puedo salvarme por mis propias fuerzas. Entiendo que solamente tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Y que nadie va al Padre si no es por medio de ti. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Hoy decido vivir para ti, Cristo Jesús. Hoy me arrepiento sinceramente y de corazón. Te entrego mi pasado, te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Transforma mi vida. Desde hoy, yo decido caminar contigo todos los días de mi vida hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Si tú has tomado hoy